Muy bien, entonces vamos a entrar al tema de hoy. Como les comenté, vamos a iniciar un periodo de 7 semanas, donde cada semana vamos a ver un rudimento. Son 7 rudimentos según Hebreos 6, 1 y 2, y hoy vamos a ver el primero, el arrepentimiento de obras muertas. Versículo de memoria, Hechos 3:19, usted lo sabe, es uno de mis versículos favoritos, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19, ¿ok? El arrepentimiento de obras muertas es el primero de los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo que vienen en Hebreos 6, 1 y 2. La razón de esto es simple. Todo lo que tiene Dios para nosotros está después del arrepentimiento. Repito, todo lo que tiene Dios para nosotros está después del arrepentimiento. Esa es la razón por la que el primer rudimento es precisamente el arrepentimiento. El hombre viejo está totalmente corrompido y no hay ninguna solución viable para él más que la muerte. Es enemigo de Dios y nunca cambiará. Vamos a subrayar este nunca. Nunca, nunca cambiará. Comete usted un error, usted y yo cometemos un error cuando queremos reparar al hombre viejo, cuando queremos componer lo que Dios ha decretado como completamente corrompido. En Génesis 6 vemos esa famosa expresión de Dios donde dice: no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente es carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo durante 1500 años antes del diluvio estuvo tratando de convencer al hombre de que se vuelva a él. Y dice la Biblia que los pensamientos del hombre eran solamente de continuo al mal. Entonces, si el Espíritu Santo no pudo, porque es eso, no pudo, no porque no tenga la capacidad, sino por la gran necedad del hombre, ¿por qué usted está intentando reparar su hombre viejo? El único diagnóstico, la única solución, el único tratamiento para el hombre viejo está tan corrompido, está tan dañado, no sirve. Solamente produce pecado y vanagloria. Vanagloria en lo público, pecado en lo secreto. No existe una reforma para el viejo hombre, no existe una componenda para el viejo hombre, no existe un remedio, unas parches o composturas. El único tratamiento decretado por Dios es la muerte. No repare su hombre viejo, no trate de reparar su hombre viejo, simplemente abandónelo, porque Dios ya decretó, ya declaró su hombre viejo muerto. Y eso es lo que significa juntamente el bautizo, pero eso lo vamos a ver después. Así que lo que dice la introducción es muy importante. El viejo hombre está totalmente corrompido y no hay ninguna solución viable para él más que la muerte. Es enemigo de Dios y nunca cambiará, lleno de desobediencia, egoísta, desleal, convenenciero, manipulador, codicioso, vanaglorioso, arrogante, mentiroso, y siempre busca sacar provecho de los demás, incluyendo a Dios. ¿Dará Dios sus promesas y bendiciones al viejo hombre? Claro que no. Por eso, todo lo que tiene Dios para nosotros está después del arrepentimiento. Esto es muy importante, porque las promesas de Dios, las bendiciones de Dios son para el hombre nuevo, no son para el hombre viejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mucha gente en las iglesias de hoy que son personas no arrepentidas que están usando a Dios como un accesorio, como el genio de la lámpara para bendecir sus vidas, pero ellos no están ni por un segundo pensando
en rendir sus vidas a Cristo. Ellos tienen sus vidas, tienen sus negocios, tienen sus hobbies, tienen sus relaciones, tienen sus vidas cómodas. Y bueno, ahí está Dios a un lado, orbitando alrededor de ellos. Y así es como nosotros notamos cuando una persona no está arrepentida. Cuando una persona tiene a Dios como un accesorio en su vida, tiene a Dios como así como tiene a Dios, pudiera tener la nueva era, pudiera tener el Feng Shui, pudiera tener algunas piedras allá energéticas en su casa, es lo mismo, es un amuleto más, es una cuestión espiritual que me va a producir un beneficio, como los que barren su casa el 31 de diciembre para sacar las malas vibras, se ponen ropa interior de color rojo para buscar la buena suerte. Es eso lo que están haciendo. Una persona que no está arrepentida va a utilizar a Dios para su propio beneficio. Es tan ruin y tan miserable el viejo hombre que va a hacer eso. Va a levantar las manos, va a decir gloria a Dios y aleluya, pero en el fondo solamente busca su beneficio personal. No está buscando agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, no está buscando querer cumplir los mandamientos de Dios. Siempre Él es el centro, siempre Él está en medio, siempre Él es beneficiado. Voy a hacer esto, a ver qué beneficio tengo. Oye, ¿será que pueda? ¿Voy a ir al encuentro? Bueno, sí, ¿me va a beneficiar? Sí, entonces voy. Entonces siempre está el beneficio personal, siempre está la búsqueda del mejoramiento individual por encima de cualquier otra cosa. Entonces están los que van a los cursos motivacionales, están los que van a las redes de mercadeo y están los que van a las iglesias también. Entonces no están arrepentidos. Una persona que usa a Dios como un accesorio no está arrepentido, ¿ok? Entonces esa es la razón por la que el arrepentimiento es em, el primer, eh, se me fue el nombre, rudimento, es el primer rudimento, ¿ok? Punto número 1, según la introducción, ¿por qué el arrepentimiento es el primero de los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo? Ok, a ver si alguien puede escribirlo acá en los comentarios. ¿Cuál es la respuesta? Según la introducción, ¿por qué el arrepentimiento es el primero de los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo? Y bueno, pues la línea realmente está un poquito corta, luego me di cuenta de eso, que tal vez la respuesta no quepa, pero vamos a poner ahí la respuesta. Los que quieran contestar aquí en los comentarios pueden escribir la respuesta. Mientras tanto, porque hay un retraso desde que pues yo lo digo hasta que ustedes lo escuchan, hay un retraso como de 15 segundos en la transmisión de Facebook. Mientras tanto, vamos a responder la pregunta 2 y la pregunta 3. Las dos vamos a responder al mismo tiempo. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús según Mateo 4:17? ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús según Mateo 4:17? Aquí está en la pantalla. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Entonces la respuesta está muy sencilla. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús según Mateo 4:17? El primer mensaje de Jesús fue el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. La respuesta 3 es la misma. ¿Cuál fue el primer mensaje de los apóstoles según Hechos 3:19? Dice el texto de abajo, aquí el versículo de memoria, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, la respuesta de la 3 es la misma, arrepentimiento. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? En Mateo 4:17, arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles? Arrepentimiento.
¿ok? No estaban hablando de que, oh, no, tú despierta al campeón que hay en ti, tú puedes lograr grandes cosas y tú, yo te veo sentado en un caballo blanco con una espada desenvainada y te veo en las naciones llenando estadios, este es tu año, yo veo puertas abiertas. No, no. El primer mensaje es claudica, claudica al trono de tu corazón, abdica. Bájate del trono de tu corazón. Ese fue el primer mensaje. ¿Por qué? La respuesta de la primera pregunta, ¿por qué? Porque todo lo que tiene Dios para nosotros, todo lo que tiene Dios para nosotros, lo tiene después del arrepentimiento. Vamos a ver las respuestas. Ok. Melvin responde correctamente porque todo lo que tiene Dios para nosotros viene después del arrepentimiento. Marcia también contesta correctamente porque las promesas son para el hombre nuevo. Y Aileen, las promesas de Dios son para el hombre nuevo. Lulú Telles y don Roberto Cañedo, todo lo que tiene Dios para nosotros está después del arrepentimiento, porque todo lo que tiene el Señor, dice María Sauri, tiene bendiciones, es para el hombre nuevo. Arrepentimiento, la respuesta de la 2 y de la 3. Amén. Muy bien. Ahora vamos a usar nuestra lógica, hermanos. Vamos a usar nuestra lógica. ¿Permitirá Dios que haya otra rebelión en los cielos como pasó antes de la creación cuando Lucifer se rebeló y se llevó la tercera parte de los ángeles? ¿Permitirá Dios otra rebelión? No, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios no va a bendecir al hombre viejo. El hombre viejo es enemigo de Dios. Dice la Biblia que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios están después del arrepentimiento. No son para. Y acá es donde usted puede darse cuenta de lo peligroso y satánico, escuche lo que voy a decir, lo peligroso y satánico que son esos mensajes positivistas que nos prometen las bendiciones de Dios y las promesas de Dios que están en la Biblia y que son bíblicas, pero que muchas veces omiten la responsabilidad humana de arrepentirse y obedecer al Señor. Entonces, esos vendedores de humo simplemente están vendiendo naipes, castillos de naipes en el aire. ¿Mm? Porque sí es cierto que Dios nos quiere bendecir. Sí es cierto que hay promesas y sí es cierto que hay bendición. Yo creo, incluso, yo creo en la doctrina de la prosperidad. La prosperidad, así como Dios prosperó a Abraham, que Abraham era riquísimo en oro y plata, Dios puede hacerlo también hoy. Pero esas cosas no son del caído, porque de otra manera entonces Dios nos va a perder otra vez. Todas esas bendiciones son del hombre nuevo. Entonces, cada mensaje positivista que escuchemos, tenemos que analizar bien qué estamos escuchando, porque las promesas y bendiciones de Dios ciertamente son bíblicas. Pero si no se nos hace mención del arrepentimiento y de la obediencia al Señor, nos están vendiendo humo nada más. Nos están dando palabras lindas, son motivacionalistas nada más. Aquí es donde radica, hermanos, queridos líderes, la importancia del discipulado. La importancia del discipulado. Porque cuando no lo hacemos,
¿Qué pasa con el creyente mal adoctrinado? ¿Qué pasa? Se termina yendo de la iglesia después de 4 o 5 años. Ah, me dijeron que mi matrimonio se iba a restaurar. Ah, me dijeron que yo iba a prosperar, que mi negocio se iba a levantar. Me profetizaron esto, me profetizaron lo otro, me profetizaron que mi ser querido iba a sanar y luego murió. Entonces, ¿qué pasa con ese hermano? Porque se le prometieron promesas y bendiciones positivistas, pero no se le dijo la necesidad que él tenía de obedecer al Señor. Entonces viene la frustración y dice, me engañaron. Por eso cuando tenemos una persona que está en el hospital y que está gravemente, yo no le pongo a la persona, Dios tiene el control, no te preocupes, se va a levantar. Yo nunca hago eso. Yo nunca hago eso. ¿Yo qué le digo a la persona? Tenemos que orar. No pares de orar. Tienes que orar, vamos a imponer manos, incluso que la familia ayune, porque hay que hacer algo. O sea, ese positivismo del siglo XXI, buena onda, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque no vaya a ser que estemos, pues, consumiendo castillos en el aire nada más. Los tiempos de refrigerio son las promesas y bendiciones de Dios, que son patrimonio del hombre nuevo, no del viejo. Por eso es necesario el derrocamiento del hombre viejo para que podamos entrar a la tierra prometida. Vamos a analizar el versículo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vemos en este versículo dos verbos y dos paras. Es lo que dice el punto número 4. Vemos dos verbos y dos paras. Entonces vamos a verlo acá. Este es el primer verbo, arrepentíos, vamos a ponerlo con amarillo, y convertíos, ese es el segundo verbo, vamos a ponerlo con verde, ¿ok? Y acá vemos el primer para, que se corresponde con el primer verbo. Entonces, para que sean borrados vuestros pecados, ese es el primer para, voy a ponerlo con amarillo, amarillo para relacionarlo. Y vemos el segundo para, que se corresponde con el segundo verbo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es así por la forma en que está estructurada la mente hebrea, ¿verdad? Nosotros tenemos la idiosincrasia griega heredada de los griegos, occidente, pero la Biblia no la escribieron griegos, la Biblia la escribieron hebreos. Y el pensamiento griego es lineal, el pensamiento hebreo es ramificado. Por eso usted cuando está leyendo el libro de Romanos, a veces no agarra la onda porque Pablo brinca de un tema, pasa a otro tema y luego uno piensa que ya se fue a otra cosa y 3 capítulos después regresa. De hecho, Romanos, em, después de Romanos 8, escuche esto que voy a decir. Después de Romanos 8, si tenemos el pensamiento griego lineal, después de Romanos 8 sigue Romanos 12. Porque 9, 10 y 11 son un paréntesis. Estúdielo bien para que vea que no le estoy mintiendo. Romanos 9, 10 y 11 son un paréntesis. La continuación de Romanos 8 es hasta Romanos 12. Así que cuando se está leyendo Romanos 8 y termina el último versículo del capítulo 8, puede brincar al capítulo 12 y continuar la línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque usted heredó el pensamiento griego, que es lineal. Usted necesita punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. El pensamiento hebreo es ramificado. Y cuando leemos la Biblia, tenemos que leerla no con la mente griega, sino con la mente hebrea. ¿Mm? Entonces, por eso también puedo decirle que esta forma de ver este versículo es así. ¿Ok?
Vemos dos verbos, arrepentíos y convertíos, y vemos dos paras. El primer para corresponde al primer verbo y el segundo para corresponde al segundo verbo. ¿Ok? ¿Capish? Diga capish para que aprenda otro idioma, que es alemán. Capté. No es broma, ni sé si es alemán capish. Pero, ok. Muy bien, entonces vamos al punto número 4. ¿Cuál es el primer verbo? Inciso A, ya lo vimos. Arrepentíos. Y se relaciona con el primer para, que es para que sean borrados vuestros pecados. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo verbo? Convertíos. Y se relaciona con el segundo para, que es tiempos de refrigerio. Entonces esas son las respuestas correctas del punto número 4. Capiche es italiano, dice María. Ah, sí, es verdad, capiche. Capiche, bambino, capiche. Entonces es italiano. Ok, capiche. Entonces ya tenemos el punto número 4 resuelto. El primer verbo arrepentíos se relaciona con el primer para, que son para que nuestros pecados sean borrados, y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ok? Claro, si lo hubiésemos hecho nosotros, hubiésemos puesto esta sección del para después de arrepentidos, porque nosotros pensamos de esa manera, pero ahora que ya entendemos cómo es la mente hebrea, pues podemos entenderlo mejor. Lo que significa que no solamente debemos arrepentirnos una vez y ya, sino que también debemos convertirnos. Hay dos verbos: arrepentirnos, cuando nos arrepentimos por primera vez, son borrados nuestros pecados. Cuando aceptamos a Cristo, son borrados nuestros pecados. Pero no es solamente arrepentirse, hay que convertirse también. ¿Ok? Eso es lo que dice el texto. También debemos convertirnos, es decir, mantenernos en la misma línea del arrepentimiento y andar en la vida correspondiente. El arrepentimiento bíblico no es un evento aislado, sino el inicio de una nueva vida que se verá reflejada en una nueva actitud de humildad y obediencia a Dios. ¿Ok? Entonces, esto es importante entenderlo. Porque el arrepentimiento no es que yo me arrepentí en 1996 y pasé al frente en un congreso, lloré, me puse de rodillas, y 3 meses después estaba yo otra vez haciendo las mismas diabluras, ¿no? No, el arrepentimiento bíblico es un evento, ciertamente es un evento inicial cuando viene la convicción del Espíritu Santo, pero se convierte en un estado continuo de vida. Y entonces yo me arrepiento, pero me mantengo en esa línea de arrepentimiento y voy a tener muchos otros arrepentimientos a lo largo de mi vida. ¿Cuál es el papá de los pecados? ¿Mm? ¿Cuál es el padre de los pecados? Y del cual todos los demás pecados provienen. El principal y más grande y más grave de los pecados, el pecado más grave de todos, usted ya lo cometió y yo también. Darle la espalda a Dios. De ese pecado deriva toda forma de maldad en el ser humano. Claro, algunos son más malos que otros, pero ambos van al mismo hueco, porque cometieron el principal de los pecados por el cual el Hijo de Dios fue a la cruz y por el cual somos juzgados. Entonces hay gente que manifiesta más su maldad, hay homosexuales, hay prostitutas, hay narcotraficantes, hay asesinos, hay políticos corruptos, hay gente mala.
¿ok? Pero ¿por qué son malos? Porque hay una raíz. ¿Y cuál es esa raíz? Le dieron la espalda a Dios. Pero también tenemos buenos vecinos. Tenemos gente linda, gente que hace buenas obras, pero también han cometido ese pecado y van al mismo hueco. Eso es lo que enseña la doctrina de la depravación total en el hombre. Todos están corrompidos. Romanos 3:10, no hay justo ni a un uno. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es lo que yo le he enseñado acerca de la carne. En público vanagloria y en lo secreto pecado. Eso es todo. No hay más. No hay más. No se puede producir un fruto bueno a partir de nuestra carne. Entonces, todos han pecado, todos están convictos, unos han manifestado más su maldad que otros, por lo tanto, necesitamos arrepentimiento. Y si el padre el padre de los pecados es darle la espalda a Dios, el padre de los arrepentimientos es volver a Dios. Claro, volvemos a Dios y a partir de allá empezamos una vida de arrepentimiento. Por eso dice el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados en la salvación y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Lo uno es un evento inicial y lo otro es un proceso que dura siempre. Siempre estamos en continuo arrepentimiento. Y cuando a usted se le olvida que se estaba yendo al infierno, es cuando usted empieza a juzgar, a criticar, a chismosear de otros, porque usted ya cree que es superior. Entonces la Biblia dice, antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando usted se cree una persona superior a los demás, porque ya tiene tantos discípulos, porque ya tiene tanto tiempo en la iglesia, cuando usted se cree superior a los demás y empieza a juzgar a otros como inferiores, está a un paso de la caída, porque eso es precisamente lo que le pasó al diablo. Ujú. Eso le pasó al diablo. ¿Cómo definiría estos dos verbos de hecho, en Hechos 3:19? Arrepentirse y convertirse. Vamos a leer el texto de abajo y luego respondemos el punto número 5. Arrepentíos viene del griego metaneo. Usted ya lo sabe bien, esto lo hemos predicado mucho en los encuentros, que significa un cambio interior. Y la idea es que se cambia la persona que vive dentro de nosotros por una persona humilde y obediente. Entonces, esto es lo que significa arrepentimiento, metaneo, un cambio interior. Bueno, muchos han dicho hoy y enseñan que es un cambio de mente, un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque noia, meta es cambio, de ahí viene la palabra metamorfosis, cambio de forma, meta es cambio, y noia o neo es mente. De ahí vienen, ¿cómo se llama esta? Bueno, es mente, ¿verdad? Meta, neo. Pero, claro, porque estamos en la posmodernidad y ahora todo lo diluimos y lo hacemos más suavecito para que no se oiga feo. Y entonces es decir, no, 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 arrepentimiento, no exageres, es un cambio de mente. Antes oías a Paquita, la del barrio, y ahora escuchas ¿cómo se llama? A Marcos Witt. Y entonces ya cambiaste. No, no. Nos quedamos cortos con esa definición de cambio de mente. Porque la palabra noia o la terminación neo de metaneo también significa interior.
es un cambio interior. No solamente un cambio de mentalidad, eso lo puede tener cualquier persona que va a doble A, cualquier persona que estudia libros de autoayuda, cualquier persona que va a un seminario de esos allá en Miami, de superación personal, con un gran motivador. Ellos cambian también, ellos cambian la mente también. Pero el verdadero arrepentimiento es un cambio interior producido por la confrontación del Espíritu Santo a nuestra realidad espiritual, y al ver nuestra vida a la luz de la santidad de Dios, aborrecemos lo que vemos y ya no queremos nada con esa persona y somos quebrados. Por eso cuando un encuentro, de los encuentros que hacemos, cuando un encuentro cumple su cometido, ¿qué es lo que vemos en las personas que van a un encuentro? Cuando un encuentro cumple su cometido en una vida, vemos a un hombre que era arrogante, altanero, desobediente, desleal. Lo vemos ahorita como un niño, como una oveja. Lo ves lavando baños, lo ves obedeciendo a la autoridad, lo ves levantando las manos, lo ves llorando en la alabanza, lo ves asistiendo a la escuela de discípulos, lo ves siendo fiel en la célula, lo ves diezmando y ofrendando, porque ya fue quebrado. Ese hombre, esa arrogancia, ese hombre, esa hostilidad ya fue quebrada. Por eso son importantes los encuentros. Y a mí me fascinan los encuentros de hombres. Amo los encuentros de hombres precisamente por eso, porque me gusta ver cómo una persona que entró con arrogancia, con prepotencia, sale como un corderito del Señor, como una ovejita de Cristo, y sale sonriendo como un niño, siendo fácil de guiar. Y ahí es donde vemos que se cambió la persona que vive adentro. Cambió la persona que vive adentro. Muchos de ustedes han pasado ese proceso. Podemos pasar ese proceso de manera personal. Lo podemos pasar en una gran predicación ungida por el Espíritu Santo. Lo podemos pasar en un encuentro, en un congreso, en un campamento. Dios va a usar distintos modos para que pasemos esa experiencia. Pero una vez que hemos pasado por una profundidad de arrepentimiento, de ahora en adelante queremos vivir en un continuo arrepentimiento. Y ahí es donde entra la segunda palabra, convertíos, epistrefeo, que significa un volver sobre nuestros pasos. Vemos la huella de nuestra vida cuando regresamos en la conversión, cuando regresamos, vemos las huellas de nuestra vida en sentido opuesto al que ahora estamos caminando. Volvemos a Dios, volvemos al orden de Dios, regresamos a los mandamientos de Dios. Por eso cuando yo preparo una pareja para casarlos, yo les digo, mira, no hay atajos en el reino de Dios. Lo que no hiciste hace 10 años tienes que hacerlo ahora. Entonces la persona se encuentra nuevamente haciendo aquello que debió haber hecho hace 10 años. ¿Por qué? Porque está volviendo, está epistrefeo, está convirtiéndose. En la conversión nosotros tenemos que regresar sobre nuestros pasos, volver al orden bíblico, al orden divino, y ahí es cuando vienen tiempos de refrigerio. Allá tenemos mucha gente iglesiera que va a la iglesia, sabe la Biblia, te puede decir esto, lo otro, pasan con 100 los exámenes, pero en su vida no ves humildad, en su vida no ves disposición, amor, que sean unas ovejas del Señor. Comenta José Acosta, el arrepentimiento total es desenraizar la soberbia de nuestro corazón y vivir en humildad de corazón. Sí,
Un cristiano no arrepentido, repito, Dios sigue siendo un accesorio. Un cristiano no arrepentido obedece cuando le conviene, cuando no representa para él un aparente perjuicio, y entonces condiciona su servicio a Dios. No me conviene diezmar, no me conviene someterme a la autoridad. A él sí me someto porque él es el pastor. Pero él ¿quién es? Ese ujierucho allá que me dijo que no me estacione allá, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? No, un arrepentido no hace eso, porque un arrepentido ya es una persona que ya está quebrada, como Jacob en Peniel, cojea de su cadera, porque algo se quebró en ese encuentro. Entonces, el que ya está arrepentido reconoce la autoridad en todo lugar. No solamente se sujeta al pastor, al presidente, al líder, no. También se sujeta a las autoridades menores, al policía, al ujier en la iglesia, a la maestra de niños de nuestros hijos, no la confronta, no anda ya diciéndole de cosas, ¿no? Se sujeta. Hay un espíritu de humildad y de sumisión en una persona arrepentida. Esto no quiere decir que seamos unos tontines y ahorita todo el mundo nos atropelle. No, por supuesto que no. Pero ahora nosotros vivimos en humildad. Vivimos en humildad. ¿Ok? Punto número 6. ¿Cómo inicia la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Según Juan 16:8. Vamos a ver, Juan 16:8 también es un versículo muy conocido. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, aquí está la respuesta, de justicia y de juicio. Ok, entonces, la respuesta, ¿cómo inicia la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de pecado. Cualquier mensaje positivista que nos ofrezca las promesas de Dios y sus bendiciones, sin mencionarnos la necesidad de arrepentirnos y obedecer, es puro humo. Claro que hay gracia y bendición en Cristo, prosperidad y abundancia, pero estas cosas son patrimonio del hombre nuevo. Son cosas tan grandes que no desviarán el corazón de una persona que ha sido quebrada por la convicción de pecado del Espíritu Santo y ha abdicado al trono de su corazón. ¿Qué pasa si el hombre viejo sigue gobernando nuestra vida? ¿Mm? Y seguimos siendo desleales y seguimos robando a Dios y seguimos siendo ladrones. Dios va a darle prosperidad a una persona que es desleal con las finanzas. Dios va a bendecir a su hijo que sabe que roba, que sabe que no puede ser fiel en algo pequeño. Va a darle abundancia. No lo va a hacer. Por eso es necesario epistrefeo. Arrepentíos, metaneo, para que sean borrados vuestros pecados. Y convertíos, epistrefeo, volver al orden divino, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es así, es así. Entonces causamos daño cuando predicamos las promesas y las bendiciones de Dios, omitiendo la necesidad imperiosa del hombre arrepentirse y obedecer. Causamos daño porque la persona no se va a preguntar por qué le sigue yendo mal, por qué le sigue lloviendo sobre mojado, por qué.
porque sí, es que me dijeron que yo pase al frente y el predicador puso su mano sobre mí y el profeta me dijo que ve puertas abiertas y que ve abundancia venir a mí y me profetizaron que una espada tenía en mi mano y que multitudes me iban a ser entregadas. Todas esas cosas que yo no dudo que haya profecías completamente correctas, pero si omitimos el discipulado, si omitimos la obediencia, si omitimos el arrepentimiento, mm, no hay tiempos de refrigerio. No hay tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio vienen con la conversión, vienen con la obediencia. Por eso, nuevamente, causamos daño si no enseñamos a la gente a obedecer, pero les decimos que Dios es su Padre y Él le va a dar todo y que no te preocupes y que siempre vas a tener abundancia y yo veo promociones y puertas abiertas en tu vida. Causamos daño. Melvin comenta, métanse según la concordancia Strong. Pensar diferente, reconsiderar, cambio total, epistrefeo, revertir, cambiar, in- internamente volver. Sí, sí, y quiero decir algo también, Melvin. Quiero decir algo. La concordancia Strong se hizo en el siglo XIX por un hombre de apellido Strong. Antes habían otros diccionarios griego, pero ¿cuánto tiempo ha pasado de los originales griegos del siglo I a la concordancia Strong? Entonces, la concordancia Strong, aunque gracias a Dios se hizo antes del posmodernismo, mira que liviana está la definición de arrepentimiento en la concordancia Strong hecha en el siglo XIX. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. La concordancia Strong está bien, usted sabe que yo la uso mucho. Yo uso la concordancia Strong, el diccionario Swanson, el diccionario multiléxico y todo eso me sirve y me ayuda para mis predicaciones. Pero la dimensión de la verdad de una palabra, de un versículo, debe venir siempre de la revelación del Espíritu Santo, si no nos quedamos cortos. Sí, entonces, ¿cómo le hacían los cristianos del primero, segundo y tercer siglo que no tenían el Nuevo Testamento ya compilado? ¿Mm? Pues ellos necesitaron al Espíritu Santo. ¿Ok? Dice el recuadro de la derecha, frutos muertos. Si cortamos todos los frutos de un árbol, pronto volverán a salir, porque el problema no son solamente los frutos, sino la raíz que los produce. Así es también, así es nuestra vida también. Muchas veces lo que llamamos nuestro problema, entre comillas, no es el problema, sino el resultado del verdadero problema que está en el centro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que decimos? Ay, pastores, que mi problema son las mujeres, mi problema. No, bueno, eso no es lo que estamos leyendo, que lo que llamamos nuestro problema no es el problema, sino el fruto de otro problema más profundo que está en el corazón. Y nos pasamos la vida cortando frutos y fumigando en vez de arrancar el árbol de raíz. Por eso es necesario el arrepentimiento, porque en él tratamos no solamente con los frutos, sino con la raíz. Nos arrepentimos no solamente de lo que hacemos, sino de la persona que somos, ¿ok? No nos arrepentimos solamente de lo que hacemos, sino de la persona que somos. Nos damos cuenta que el problema no son solamente los pecados que cometemos, plural, sino el hombre interior que peca y se resiste a morir. Por eso la Biblia nos llama al arrepentimiento.
porque es necesario que abdiquemos al trono de nuestro corazón, que nunca fue nuestro, sino de Dios. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y eso es lo que debemos enfatizar. Siempre podemos meter a una persona a un encuentro. Es muy importante, porque en el encuentro se dan estas cosas a mayor profundidad. Claro, lo podemos hacer nosotros en un uno a uno, pero siempre tenemos que guiar a la persona a este punto, a abdicar al trono del corazón, porque todo lo que está delante de nosotros, delante de Dios, está después del arrepentimiento. Y tenemos discípulos que no están arrepentidos, van a la iglesia, saben las canciones, pero no le digas nada. Pues tenemos discípulos, hay que guiarlos. Con amor, como dice la Biblia, con misericordia se corrige el pecado, pero hay que guiarlos, no darles por su lado, no. Somos amorosos, somos tiernos, somos afectuosos, pero decimos la verdad, decimos la verdad. Así que no le dé por su lado a la gente que usted sabe que están pecando y que están equivocados. Fieles son las heridas del que ama. No importa que se indignen con usted, que se enojen, pero vamos a decirles, porque a lo mejor Dios usa su vida como un instrumento para provocar el verdadero arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, todo lo demás no tendrá participación, no puede entrar a la tierra prometida, se va a quedar en el desierto, no va a entrar. Así que un buen líder guía a sus ovejas por el camino correcto. Amén. Amén. Pues voy a invitarles a todos a que cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos. Nos ponemos delante de ti hoy, Padre. Sabemos que hay pecado en nuestro corazón, que hay vanagloria, que hay crítica. Muchas veces, Padre, sacamos personas de nuestro corazón y menospreciamos a otros. Padre, queremos arrepentirnos, queremos vivir en este estado continuo de arrepentimiento, de conversión. No porque tengamos 4 o 5 años en la iglesia, seamos grandes líderes, sino porque tú eres nuestro Padre y tú nos pides eso, Padre. Yo te pido que guíes a cada uno de mis hermanos que son tus siervos, tus hijos, a que toda esta semana tu Santo Espíritu trate con nosotros para caminar en esta área, Señor. No solamente un cambio interior, sino también un volver a ti en el orden divino, en el orden de tu palabra, y no poner pretextos, no inventar nuestra propia versión de la Biblia, sino hacer las cosas que a ti te agradan. Despójanos de nuestros argumentos, Espíritu Santo, y guíanos. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, los bendigo, los pongo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacerlo, vamos a vivirlo, vamos a tener esta semana en procesos de arrepentimiento. Si hay áreas en su vida que usted sabe que ahí están afectando, vamos a venir a la presencia del Señor. Póngase de rodillas allá junto a su cama, junto a su hamaca, junto a la silla y ore el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento, para que usted entre a la presencia del Señor y viva los tiempos de refrigerio. Amén. Les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Vamos a estar orando por el encuentro de mujeres que inicia este viernes y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas, no solamente en las encuentristas, sino también en las mujeres que van a servir. Un abrazo fuerte a todos, muchas bendiciones y buenas noches. Bye.